Bueno, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a empezar la transmisión en vivo para la ponencia con el tema siguiente, dengue. El encargado, el ponente es el doctor Jean-Pierre Acosta Hurtado, es infectólogo del Hospital Regional de Pucallpa y está a cargo de desarrollar el tema el día de hoy. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Buenas tardes, con todos. doctor, le doy paso para que comience su ponencia. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Quería por la invitación que me ha hecho eh, para la ponencia del día de hoy, sobre todo con la que corresponde a este tema tan importante, ¿no? Para la ocasión en la que nos encontramos, ya que Pucallpa es un centro por la ubicación muy importante, ya que el dengue es una patología que frecuentemente siempre está presente en las personas, sobre todo después de los meses de lluvia. Como vamos a ver en los siguientes momentos, dengue, venimos de un año 2012 donde hubo una epidemia de dengue que después de mucho tiempo nos llevó a tener bastantes pacientes fallecidos. Bueno, yo no estuve acá, ¿no? Pero hubo un gran brote de casos y bueno, actualmente llevamos manejando también un gran número de casos. Esperemos que no sea como años anteriores, pero ya estamos viendo que justamente el manejo lo corresponde a la precaución, de la prevención nos puede ayudar en este tipo de patologías. Entonces, puedo comenzar, ¿no? Con el tema. Bueno, comienzo. Entonces, el tema es dengue, manejo clínico, como agradezco la presentación del que me antecedió. Yo soy el doctor. Declaro no tener ningún conflicto de interés al momento. Entonces, en el año 2015 se actualizó lo que corresponde a la guía de atención de las Américas con respecto al dengue y fue muy importante ya que ellos hacen un término que me pareció muy importante, que es el que el dengue es una sola enfermedad con presentaciones clínicas diferentes y a menudo con una evolución clínica y resultados impredecibles. Eso nos refiere a que el dengue es una patología que es muy variable en el tiempo. No debemos confiarnos en este tipo de pacientes. La introducción, el género Flavivirus corresponde a más de 70 virus, ¿no?, que conocemos actualmente, la mayoría de los cuales se transmiten justamente por artrópodos o son zoonóticos, de los cuales 30 se sabe que causan enfermedad, ¿no?, a los humanos. El dengue es la enfermedad viral quizás con mayor extensión en el mundo. Se ha visto que más de la mitad de las personas se van a enfermar de dengue y hay más de 128 países que potencialmente pueden ser afectados por dengue. Más de la mitad de la población mundial está potencialmente expuesta a poder enfermarse de dengue. Se estima que más de 398 millones de personas se enferman, se infectan de dengue, claro, va la diferencia, se infectan, o sea, no hacen la enfermedad. Se estima que 98 millones hacen la enfermedad del dengue, o sea, hacen algún cuadro de dengue, ¿no? 98 millones de personas. Se estima que alrededor de más o menos 20 millones hacen cuadros severos y se estima que más o menos 2 millones a 5 a 8 millones de personas pueden fallecer por esta enfermedad, ¿no? Como podemos ver en esta diapositiva, que es el lance del año 2017, bueno, que es la que encontramos actualizada, donde se ve solamente la distribución de lo que corresponde a los flavivirus, ¿no? Vamos a dividir el tema porque es importante.
la diferencia entre lo que corresponde a lo que puede abarcar en el mapa los flavivirus, ¿no? De lo que corresponden a otro tipo de virus, ya que, y de lo que pueden corresponder al Aedes aegypti, que eso es muy diferente. No cada uno de estos es diferente en su entorno, ya que sin Aedes aegypti los flavivirus no pueden dispersarse. El flavivirus, los que específicamente nos infectan a nosotros o los que tienen realmente importancia con nosotros son tres: el dengue, el Zika y la fiebre amarilla. Pero esas no son las únicas tres patologías que nos pueden infectar. También tenemos la encefalitis japonesa, tenemos la enfermedad del oeste del Nilo, tenemos la encefalitis del oeste de San Luis, ¿no? Entonces, tenemos otras enfermedades que potencialmente podrían afectarnos. Chikungunya no es un flavivirus, es un, como vamos a ver más adelante, corresponde a otra familia, ¿no? Corresponde a los Tagoviridae, ¿no? Pero, ¿por qué lo nombro? ¿Por qué es la importancia? Porque hasta hace unos 20 años no se hablaba de este tipo de virus. Se creía que quizás no podía invadirnos. Y ahora tenemos campañas justamente para evitar justamente su proliferación. Aedes aegypti puede trasladar este cuatro tipos de virus actualmente: fiebre amarilla, Zika, dengue y chikungunya. Entonces, esas enfermedades pueden variar en el tiempo. Entonces, no nos sorprenda que en un futuro quizás podamos hablar de algunas de estas enfermedades que acabo de nombrar. Incluso, hay reportes que en Loreto, en la frontera, que corresponde a Colombia, ya se ha encontrado encefalitis, lo que corresponde a encefalitis de San Luis y encefalitis equina. Entonces hay que tener bastante cuidado en esa parte. Entonces, lo que corresponde en general a la familia de arbovirus. Arbovirus significa aquellos virus que pueden ser transmitidos por artrópodos, ¿no? Corresponde a Togaviridae, ¿no? Chikungunya, fiebre del Manjaro, encefalitis equina, flavivirus, dengue, zika, fiebre amarilla, como le referí, bunyavirus, la fiebre de oropuche, ¿no? Entonces, pasamos a un segundo punto, que es el ciclo del virus del dengue urbano en humanos y en mosquitos. Entonces, algo rápido, algo bonito es que hay dos tipos de ciclos: el ciclo extrínseco del virus del dengue, o sea, el que hace en el mosquito, y el virus intrínseco, el que hace en el humano, ¿no? El Aedes aegypti es un mosquito que se ha adaptado bastante a la condición del humano, prácticamente vive con nosotros, y esto no es de ahora, es de siempre. Se cree que el Aedes aegypti vino con las embarcaciones del viejo mundo a las Américas, en las embarcaciones, ¿no? Traído justamente por los navíos mercantes, ¿no? Es un mosquito que se adapta bastante a la condición del humano, ya que necesita solamente un poco de agua para proliferar, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, del Anopheles, el Aedes aegypti se reproduce en agua limpia, uno, por ejemplo. Dos, no pica en la noche. La hembra tiene la característica que pica las primeras 3 horas de la mañana y pica en las 3, 4 últimas horas antes del anochecer. Y basta que pique a una persona justamente en el momento que esta persona está en lo que corresponde al comienzo del cuadro, ¿no? Del cuadro febril. Bueno, vamos a adelantar un poquito. Hay tres cuadros en el dengue: cuadro febril, o también cuadro agudo, algunos llamados, el cuadro crítico, o el cuadro de extravasación, y el tercer cuadro, que es el cuadro de resolución, ¿no? Entonces, en el primer cuadro, que es el cuadro agudo o el cuadro febril, basta que el Anopheles, disculpen, basta que el Aedes pique a esta persona justamente en este momento para que obtenga el virus pasa al intestino y basta en algunos días. Epidemiología. Como estábamos hablando, vamos a ver dos grandes grupos. Donde está esparcido el virus del dengue y por donde está esparcido su vector, que es el de hay una presencia constante del virus, donde hay una presencia moderada, donde hay una presencia intermedia y donde hay una presencia donde no hay
una presencia del virus. Como podemos ver, Erika, ¿no? Hay bastante presencia que corresponde al virus del dengue. Y en esta otra imagen podemos ver lo que corresponde a lo que es el vector, el Aedes aegypti, donde sin el Aedes aegypti no habría transmisión del virus del dengue. Como les referí, es un arbovirus, necesita de un vector para poder transmitir la enfermedad. Como podemos ver, el vector también tiene una localización, necesita justamente tener una ubicación para poder transmitir la enfermedad, el virus del dengue. En esta imagen, la epidemiología cambiante del dengue, donde se puede ver justamente cómo en los últimos años ha ido cambiando. Como podemos ver, en la década del 60, 70 era bajo. Se cree que fue justamente porque en esos años la campaña de la ONU para la que corresponde a la disminución del vector de la malaria, que corresponde a DDT, era intensa. Se hicieron grandes campañas para exterminarlo a lo que corresponde a la anófeles y seguro paralelamente también esto afectó también a lo que corresponde a la Aedes, por eso hubo una disminución. Pero con lo que también hubo una disminución en lo que corresponde a estas campañas, también hubo una mayor proliferación en lo que corresponde al vector, a la Aedes. Entonces, como podemos ver en este mapa, Pucallpa no se encuentra por lo menos entre las 5 regiones que reportan más casos, pero bueno, sí entre las 10 primeras. Y sí tenemos un reporte considerable de casos en aumento en los últimos años, como podemos ver en lo que corresponde a la línea roja, ¿no? El año pasado hemos reportado 598 casos de dengue, ¿no? Acá, como podemos ver, en lo que corresponde el número de casos de dengue del 2014 hasta el 2019, donde podemos ver cómo por semana, siempre después del tiempo de lluvia, hay una especie de brote, ¿no? Un aumento de casos, siempre después del tiempo de lluvia. Como refería al comienzo, la Aedes aegypti, bajo buenas condiciones de humedad, puede aumentar incluso su tiempo de vida. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? Saber, ¿no? Quizás alguien se pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver tanto saber sobre la Aedes aegypti y la importancia de la enfermedad del dengue? El dengue es una enfermedad que si tú la manejas bien, el paciente en menos de 2 semanas puede estar volviendo a su trabajo de manera normal, incluso en una semana. Si tú lo manejas mal, el paciente puede estar hospitalizado más tiempo. Y esto se ve en un estudio de Lancet del año 2017, donde justamente se vio el compromiso de la enfermedad en lo que correspondía a la parte de la economía. La estimación dice que el promedio de pérdida de pacientes por dengue es de 2,200 millones por año solamente por dengue en las Américas, entre el año 2000 y 2007. Entonces, sí hay una importancia justamente de poder hacer un diagnóstico rápido y un tratamiento rápido y efectivo para el dengue, como vamos a ver más adelante. Virología y los mecanismos, ¿no? Bueno, esto nos ayuda a saber, sobre todo porque, bueno, venimos de una zona tropical y sería quizás hasta un delito no saber sobre las patologías propias de nuestra zona, pues, ¿no? El virus del dengue es un virus que está dividido sobre todo en 2 grandes lados, lo que corresponde a una parte estructural y a una parte no estructural. La parte estructural corresponde a la membrana, a la cápside, ¿no? A la membrana, a la cápside y a la envoltura, y una parte no estructural que está ubicada en la NC1, NC2, NC3, NC4 y NC5, ¿no? La NC2 se divide en NC2A, NC2B. ¿Cuál es lo importante de esto? Bueno, lo que corresponde a la parte estructural, justamente es la parte que no varía en el dengue, es una parte fija, ¿no? Lo que justamente le da el reconocimiento, ¿no? Al dengue. ¿Y por qué es importante saber que forma estas 2 partes? Porque la parte no estructural es la parte que vamos a usar para el diagnóstico del dengue. Cuando nosotros vamos a diagnosticar dengue, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, vamos a ver que hay una prueba que se llama NC1, que justamente es lo que busca esto, el NC1, la prueba no estructural, ¿no? Que es una prueba que justamente nos ayuda en los primeros días de la viremia, justamente del dengue. Como vamos a ver más adelante, al comienzo de la enfermedad del dengue, los primeros 5 días hay una viremia del dengue.
Entonces, en los primeros 5 días nosotros podemos pedir la prueba del NS1. Si la prueba del NS1 nos da positivo, estamos frente justamente a un caso de dengue. Después de eso, el NS1 disminuye y lo que ya podemos pedir es anticuerpos, inmunoglobulinas, IgM o IgG, como vamos a ver más adelante. Entonces, eso es importante saber. Ahora, como podemos ver, esta es una parte no estructural. Entonces, esto puede darnos quizás con otras patologías. Se ha visto en casos muy raros y muy aislados, estoy siendo claro, muy raros y muy aislados, quizás eh, eh, falsos positivos con otro tipo de patologías, como por ejemplo con fiebre amarilla. Todos sabemos que existen 4 serotipos de dengue, pero se ha visto que aparentemente hay un nuevo serotipo, un quinto nuevo serotipo del virus del dengue. ¿No? Es por eso la necesidad de fortalecer la vigilancia justamente del virus del dengue. No es solamente cuando tenemos un caso de dengue, no es solamente diagnosticar, ya es dengue, ya perfecto, vamos a hidratarlo y vamos a protegerlo. Siempre es bueno pedir justamente la vigilancia molecular en el caso del dengue porque estamos constantemente recibiendo patologías variables que pueden venir de otros lados. Como recordamos, hay 4 serotipos y un quinto. Curso de la enfermedad. Bueno, esta tabla todos la hemos visto muchas veces en tantos cursos, congresos, clases, ¿no? Entonces, lo importante de esta tabla es justamente poder interpretarla. La enfermedad del dengue, como le referí hace un momento, es una patología que está dividida en 3 fases. La fase febril o la fase aguda, la fase crítica y la fase de recuperación o de reabsorción, algunos le llaman. Por lo general, la enfermedad dura de 7, máximo, en algunos casos se ha visto hasta 10 días. Los primeros 3 a 4 días como máximo es la fase febril, la fase donde los pacientes hacen el cuadro febril. Entre el tercer y cuarto día es lo que los pacientes refieren que cae la fiebre. Y ahí es donde justamente aparece lo que corresponde a la fase crítica, donde justamente ocurre la extravasación, donde puede aparecer justamente dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, la cefalea, ¿no? Y es donde justamente uno debe tener más cuidado en este tipo de pacientes, que son el día 4, el día 5, el día 6, hasta el día 7. Ya pasando del día 6 es el día de la reabsorción. Y justamente los pacientes ya pasando esta fase crítica, todos los líquidos que han podido ser reabsorbidos, vuelven a su estado natural. Entonces, como podemos ver en la imagen, la fiebre cae, hay una deshidratación debido justamente a lo que corresponde a la alteración de la permeabilidad de los vasos, hay una pérdida de líquidos, los líquidos fugan, ¿no? El hematocrito sube, las plaquetas caen, la viremia que estaba elevada, que como lo referí, en ese momento uno puede encontrar en NS1, cae, y ya empieza a aparecer lo que corresponde a las inmunoglobulinas. A partir del cuarto o quinto día, uno ya puede encontrar inmunoglobulinas. Lo que refiere a la literatura es que al cuarto o quinto día uno tiene la posibilidad de encontrar hasta el 50% de los casos inmunoglobulina M. Al sexto, séptimo día tiene un 80% de encontrar inmunoglobulina M y ya pasado ya el día 7 tiene un 100% de encontrar inmunoglobulina M para dengue. La infección y la respuesta. Perfecto. Entonces, como dice el título, ¿no? La respuesta de la persona justamente a la infección. Hemos hablado de cómo se comporta el virus justamente cuando ingresa la persona, pero no hemos tocado un tema muy importante, incluso un tema que en la actualidad estamos viendo lo que corresponde al coronavirus, lo que corresponde a la inmunidad de cada persona. Y esto es algo que se ha visto ya en otras enfermedades, pero quizás hasta en menor grado, ¿no? La inmunidad. No todos somos iguales. Se ha visto que hay personas que tienen una respuesta inmunitaria muy distinta, ¿no? Con respecto a la infección que presentan. La virulencia también del virus. No es los virus del dengue son 4, bueno, y un quinto que se está viendo, no son iguales los 4 tipos. Se ha visto que el DEN2 tiene una virulencia mayor justamente en las personas.
el estado genético del paciente, justamente su respuesta justamente al virus del dengue también es distinta, y la edad. La edad tiene mucha importancia de lo que corresponde a enfrentar. Se ha visto que a menor edad, mayor severidad, y a mayor edad también hay mayor severidad. O sea, los extremos de la vida tienen una mayor severidad a la hora de afrontar justamente de afrontar la infección a este virus. Entonces, no solamente es la infección, también es la persona. Esta gráfica la pude obtener de un curso de, que tuvimos acá en Pucallpa hace un tiempo, donde justamente se puede ver la acción del virus justamente a nivel de los vasos y cómo esto se altera, ¿no? Todos sabemos que aumenta el hematocrito y disminuye las plaquetas. Lo que no entendemos es cómo las plaquetas pueden bajar tan rápido, como pueden llegar hasta 2000. Hemos tenido pacientes en tal hospitalización, en el hospital regional, que han llegado hasta 2000 de plaquetas, y nos hemos asustado y hemos querido pedir plaquetas, transfusión de plaquetas, y no hemos entendido que con una buena hidratación se recupera tan rápido. Es que el dengue lo que causa es una alteración de la permeabilidad, ocasionando justamente que las plaquetas se peguen a las paredes, algunas pueden hasta extravasar, y el virus también se ha visto que puede ocasionar una disminución en la producción en lo que corresponde a la misma fábrica de la producción, o sea, la médula ósea. Y si tú lo tratas, justamente va a ocasionar a que se vaya a recuperar. Y esta extravasación es a nivel general. Es por eso la importancia justamente de saber las fases del dengue, ¿no? Y saber el tratamiento, que es justamente la buena hidratación, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y esta extravasación es a nivel de todos los órganos. Bueno, en lo que corresponde a la clínica, quería señalar que, bueno, el diagnóstico diferencial se puede plantear con las otras enfermedades, ¿no? Como chikungunya, zika, dengue. Tienen algunas características que nos pueden ayudar justamente a lo que corresponde a evaluar y diferenciar estos casos, pero son parámetros generales. No estoy diciendo que esto sea al 100%. Por ejemplo, en el caso del dengue, se ha visto que los pacientes presentan primero fiebre, 3, 4 días la fiebre cae, allí hacen estabilización, y por lo general el rash lo presentan los últimos días. Pueden presentar el famoso mar rojo con islas blancas. Sus artralgias mismas, por lo general, se presentan también en los últimos días, ¿no? Y también presentan esta famosa fiebre quebrantahueso, ¿no? Ellos refieren como una gripe que es 3, 4, hasta 5 veces más fuerte de lo que presenta una gripe normal. A diferencia del Zika o del chikungunya. Por ejemplo, en el chikungunya los pacientes refieren que las artralgias son diferentes. Las artralgias en estos pacientes, aparte de presentar dolor en las articulaciones, ellos refieren también una especie de edema, una especie de aumento de volumen. En el caso del dengue no hemos visto eso. Sí hemos visto que tienen dolor, pero no hemos visto ni el edema, ni esta tumefacción, ni esta alteración. Ahora, por ejemplo, en el Zika también hay una diferencia. Los pacientes en el Zika, la mayoría, siempre déjeme recalcar que es la mayoría, no es algo general, no es tampoco patognomónico, pero se ha visto que la mayoría de pacientes con Zika, el exantema es mayor y lo presentan los primeros días de la enfermedad. Bueno, y como les refería hace un momento cuando escribimos la gráfica, esta alteración de la permeabilidad y plasma es a nivel de todo el organismo, entonces puede ser una alteración multisistémica que puede incluso pacientes con dengue hemos tenido. Yo tuve un paciente con dengue que se paraba haciendo teniendo presiones bajas. Lo hidratábamos, como vamos a ver a continuación en unos momentos, como dicen las guías, mejoraba y después de un par de horas volvía otra vez a chocarse. Incluso llegó a estar en una unidad de intermedios. Tuvo 10 días. Fue un cuadro de dengue que por primera vez en mi vida he visto que duró 10 días. Después de los 10 días desapareció. Su presión se mantuvo normal y la paciente fue dada de alta. Bueno, en el servicio, ¿no? Entonces es una alteración global, no es solamente una alteración simple. Bueno, en el año 2009, 2008-2009, el estudio DENCO, que se hizo en los 5 continentes, justamente cambió lo que correspondía a
al diagnóstico y sobre todo al manejo de lo que corresponde al dengue. Hasta antes de eso, el manejo del dengue era manejo del dengue clásico, dengue hemorrágico, dengue, dengue de shock. Entonces, eran unos parámetros muy bonitos para nombrarlos, ¿no? En la hoja, pero eran parámetros que no permitían un buen manejo. Entonces, justamente el estudio DENCO hizo todo un cambio en esto. Dividió el dengue en dos, dengue grave y dengue no grave. Y el dengue no grave lo dividió en dos, dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Y lo basó sobre todo en parámetros clínicos para poder evaluarlo, ¿no? Y bueno, con uno que otro parámetro laboratorial que vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero con esto se logró una buena clasificación y abajo está justamente, en la mayoría de mis diapositivas están abajo el link, donde el link, digo, está la bibliografía donde pueden justamente buscar, ¿no? La mayor fuente de información para los que desean saber más, donde justamente van a poder ver cómo está dividida y los parámetros, donde ellos ponen, ¿no? Que los pacientes con dengue sin signos de alarma son aquellos pacientes que presentan fiebre, malestar, ¿no? Quizás una que otra alteración, pero que no tienen ningún signo justamente que vaya a alarmar. Los pacientes con signos de alarma son aquellos pacientes que presentan un dolor tipo intenso, un dolor continuo, pueden presentar náuseas, vómitos, ¿no? Y el dengue grave es aquel dengue que ya está caracterizado por dengue por un escape importante de fluidos, o sea, hay una alteración de la permeabilidad, hay una hemorragia grave o hay un daño importante de órganos. Entonces, esto permite un mejor manejo de lo que corresponde a los pacientes con dengue, ¿no? Y justamente este es el estudio DENCO, ¿no? Que se hizo, ¿no? En Asia, en América Latina, y justamente permitió la clasificación de manejo, ¿no? Y bueno, siempre hay que tener, y el estudio refiere que hay poblaciones especiales, niños, adultos mayores y embarazadas, siempre que uno sospeche que ellos tienen dengue, son pacientes que deben estar en observación. Bueno, en lo que corresponde a los métodos diagnósticos, como ya estábamos viendo un poco, lo que corresponde a la viremia, a los anticuerpos, quiero pedir disculpas porque lastimosamente hay algunas imágenes que no se han podido importar bien de mi laptop a la laptop que estoy usando en estos momentos, ¿no? Ha habido algo alrededor de unas 3 diapositivas que no se han podido importar bien. Pido disculpas por estos inconvenientes del sistema. Hay métodos directos y métodos indirectos. Como les referí en la anterior diapositiva, corresponde a toda la evolución de la enfermedad. Al comienzo, lo que corresponde de la patología, hay una proliferación del virus del dengue. En los primeros 5 días, uno puede buscar el NS1, que es la estructura, que es una no estructura del virus fija, con la que puede hacer el diagnóstico, puede hacer carga viral, puede hacer hasta detección genómica del virus, o sea, puede hasta uno saber qué tipo de dengue, si es dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, pero esto es por lo general en los primeros 5 días. Y para uno hacer aislamiento viral y detección genética se necesita de bastante presupuesto. Después del día 4 o 5 se usan los métodos indirectos. Esto me recuerda muy parecido a lo que vimos ahora con el coronavirus, ¿no? Lo que es IgM, IgG, porque ya empiezan a aparecer justamente anticuerpos, ¿no? IgM, IgG. A partir del 5.º día, como le refería hace un momento, se ha visto que a partir del 4.º o 5.º día, si tú le tomas a un paciente que tiene dengue al 4.º o 5.º día, el 50% de los pacientes vas a tener un IgM positivo. Si le tomas en el día 7, el 80% te va a salir un IgM positivo, y si le tomas ya al día 10, prácticamente el 100% de los pacientes que han tenido dengue te va a salir IgM positivo, ¿no? Entonces esa es la curva donde justamente puedes usar las pruebas diagnósticas para dengue, ¿no? Y justamente aquí es la tabla donde se ve la viremia, los primeros días, donde puedes hacer justamente la toma para la carga viral, puedes hacer la prueba de NS1,
¿no? Y a partir del cuarto o quinto día esta prueba cae y empieza a aparecer lo que corresponde a la elevación de lo que corresponde el IgM y unos días después lo que corresponde el IgG. Infección primaria e infección secundaria. Como podemos ver, todo paciente que ha tenido por primera vez una infección por el virus del dengue presenta una elevación del IgM y días después empieza a aparecer su unidad específica, el IgG. Se ha visto que los pacientes que por primera vez sufren una infección del virus del dengue no hacen una sintomatología tan fuerte, pero los pacientes que por segunda vez se exponen al virus del dengue, ellos presentan una respuesta inflamatoria específica bastante elevada y bastante fuerte. Perfecto. Ya bueno, ya para terminar, corresponden a diagnósticos diferenciales. Por lo que corresponde a la zona tropical que nos encontramos, hay que hacer diagnósticos diferenciales con justamente enfermedades del entorno, ¿no? En este caso tenemos chikungunya, tenemos Zika, tenemos leptospirosis, rickettsia, malaria, ¿no? Que debemos plantear siempre nosotros como primera opción, ya que estamos en zonas tropicales, ¿no? Debemos siempre tener nuestra epidemiología bien marcada justamente para poder trazar un buen diagnóstico diferencial. Y después de eso, vamos a las otras enfermedades que vemos acá, de acuerdo a más o menos el órgano que tenemos o frecuentamos. Y bueno, y para cerrar, justamente para reducir la mortalidad por dengue se requiere justamente un proceso organizado que garantice el reconocimiento temprano de los casos, así como su clasificación, tratamiento y derivación y referencia, ¿no? La mayoría de los pacientes con dengue se recuperan sin requerir hospitalización, ¿no? Los casos de dengue sin signos de alarma, mientras que otros pueden evolucionar hacia una enfermedad grave, ¿no? Esta tabla, justamente de la Guía Panamericana de la Salud, ¿no? De 2015, nos permite ver justamente cómo el dengue es una enfermedad que puede ser manejada clínicamente. Como podemos ver, todos los parámetros son clínicos: sangrado, vómitos, dolor abdominal, somnolencia, diuresis, descenso de la fiebre, volumen de lo que vamos a ingerir, estado hemodinámico del paciente, temperatura, pulso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Como podemos ver, todo esto es clínico, o sea, todo esto puede ser evaluado por un licenciado de enfermería, nosotros, los médicos, cualquier otra persona, y incluso hasta puede ser evaluado en un centro, en un puesto de salud, porque también te pide hematocrito, que es un examen no muy difícil de ser evaluado, y quizás en un centro de salud un hemograma con plaquetas, ¿no? Entonces, el dengue es una enfermedad que puede ser tratada, no necesita tanta tecnología. Entonces, acá está justamente la clasificación que vamos a hacer para evaluar a los pacientes. Divide en A, B y C. A es el dengue sin signos de alarma, como ya hemos referido. El B es el dengue con signos de alarma y el C es el dengue grave. Entonces, nos enfrentamos a un paciente A, un paciente dengue sin signos de alarma. Sería un paciente joven, sin enfermedades, sin extremos de la vida, que no sea gestante, que no tenga ninguna otra alteración, que no tenga dolor abdominal, que sea una fiebre, gracias, una fiebre. Es un paciente que tolera la vía oral, que es muy importante, gente que tiene una buena diuresis, gente que no presenta ningún signo de alarma que ya hemos mencionado hace un momento, ¿no? Que no tienen ningún signo de extravasación profuso. Este paciente entra en esa categoría, ¿no? Que no tiene comorbilidades. Entra en el grupo A. Es un paciente que puede ser tratado en casa y que se le puede hacer un seguimiento diario o interdiario con la hoja que vimos anteriormente, ¿no? En su centro de salud o en su puesto de salud. Ese es un paciente categoría A. Entonces, a este paciente se debe evaluar cada 24, como máximo cada 48 horas, se le debe evaluar. ¿Qué pasa si ese paciente en algún momento presenta algún problema o empieza a presentar algo que justamente lo inestabilice, ¿no? Que no tolera, por ejemplo, la vía oral, empieza a tener vómitos,
¿no? Se le debe justamente lo que refiere la guía. Esta guía me parece muy interesante porque justamente tiene un abordaje que es un poquito más riguroso, en lo que incluso más que de la OEPS, que es de la República Dominicana, ¿no? En lo que corresponde al manejo del dengue. Ellos dicen, todo paciente que no tolera la vía oral, se le debe hacer de frente un control de examen de laboratorio. Bueno, porque toda la vía oral debe estar por lo menos en un centro de salud, donde por lo menos debe contar con un examen laboratorio basal. Se le debe comenzar la infusión por lo menos con 10 mililitros kilogramos de cristaloide la primera hora. Si el paciente no tolera, ¿no? Eso se le debe volver a repetir 10 mililitros kilogramo hora otra vez, por 1 o 2 horas, ¿no? O sea, es de frente agresivo, ¿no? Entonces, ellos te dicen eso, ¿no? Ahora, ellos te dicen también, ¿qué pasa si tienes un paciente que específicamente ya no es A, sino que es un B, o sea, es un paciente con signos de alarma, o sea, que te viene con náuseas, te viene con dolor, ¿no? Te viene con vómitos, que no tolera la vía oral, comienza con cristaloide 10 mililitros kilogramo en 1 hora. Si el paciente no te tolera, repite exámenes control, como podemos ver ahí, ¿no? Empieza por lo menos con 10 mililitros kilogramo, o ellos refieren, puedes hasta comenzar con 20 mililitros kilogramos en 30 minutos de cristaloides. O sea, ellos refieren, tienes que comenzar una hidratación agresiva. Sí o sí, en el caso de los pacientes con dengue, se debe iniciar hidratación agresiva. Es por eso que, bueno, los que más saben de dengue refieren que el manejo del dengue es un manejo enzimático, o sea, es un manejo que se debe hacer estando encima del paciente, ¿no? Evaluándolo constantemente. Y si el paciente, a pesar de eso, como podemos ver en esta imagen, está dándole 20 minutos de kilogramo, le sigues hidratando, le sigues dando cada 15 minutos, lo sigues hidratando y a pesar de eso sigue teniendo problemas, debes evaluar ya quizás alguna otra condición que está ocasionando que ese paciente no mejore. Quizás reposición de sangre, quizás alguna falla cardíaca, quizás algún problema en lo que corresponde a algún problema en el tórax, quizás alguna otra cosa que pueda estar ocasionando. Quizás tiene alguna otra patología concomitante, puede ser un dengue con malaria. Entonces, todo eso. Ahora, si es al revés, si está mejorando, vas bajándolo escalonadamente. Le bajas de 5 a 7 mililitros kilogramo por hora, y de ahí vas bajando de 3 a 5 mililitros kilogramo por hora, de 2 a 3, y así escalonadamente le vas probando tolerancia oral, hasta que le retiras completamente la hidratación. Ahora, puse diapositiva antes de comenzar con la última parte ya de lo que corresponde a la exposición, que es el efecto estándar del paracetamol versus placebo en el manejo del dengue en pacientes con problemas hepáticos. Bueno, quien se ponga a leer este artículo, si alguien se lo pone a leer, seguro va a decir, doctor, no tiene nada que ver corresponde al manejo con dengue, porque este estudio lo que hace es agarrar a pacientes que tienen problemas hepáticos y les da paracetamol para ver, y el estudio se suspende, porque ven que, bueno, todos sabemos que el paracetamol causa un daño hepático, y si los pacientes ya de por sí tienen un daño hepático, les va a causar más daño hepático. Entonces, el estudio fue bastante controversial y fue suspendido, ¿no? Porque se vio que elevó las transaminasas de los pacientes, ¿no? Que tenían problemas hepáticos, entonces no se pudo concluir. Pero yo me baso, más que en eso, yo me baso en que cuando leemos lo que corresponde a todo el estudio, se ve que los pacientes que tenían dengue y que usaban paracetamol tenían menos episodios de fiebre, tenían menos episodios de malestar y sobrellevaban mejor que los pacientes que se les daba placebo. O sea, el dar paracetamol sí sirve para los pacientes con dengue, a pesar de tener problemas renales incluso graves. Ya bueno, que el paracetamol causa problemas hepáticos, bueno, sí. Pero en este estudio sí se ve que el paracetamol sirve incluso en personas que tienen problemas hepáticos. Y bueno, algo controversial, ¿no? Que corresponde, que siempre se preguntan, ¿no? Las vacunas. Sanofi ha sido uno de los primeros que ha sacado la vacuna, ¿no? O está intentando sacar la vacuna justamente para el dengue. El problema es que ahorita vamos a ver que hay muchas cosas un poco controversiales con lo que corresponde a las vacunas,
Eh, ya el estudio estuvo en fase 3, ya se hizo, es un estudio randomizado, placebo controlado, ¿no? Incluso el estudio fue publicado en el estudio de New England Medicine, se hizo en América Latina, incluso en, bueno, Lima, varios hospitales de Lima participaron, varios médicos. ¿Cuál es el problema? Uno, la vacuna de Sanofi cubría los 4 serotipos para dengue. Lo malo es que el serotipo 1 solo cubría un 50.3%, serotipo 2, 42.3%, serotipo 3, 74%, serotipo 4, 77.7%. La segunda no tiene un buen porcentaje de protección. Para que una vacuna tenga un buen porcentaje de protección tiene que ser más del 80%. Es lo que recomiendan toda organización internacional. Lo que sí se vio, lo que sí vio la gran diferencia es que su eficacia contra la hospitalización fue que disminuyó el 80% de los casos de hospitalización donde se vacunó. O sea, por ejemplo, en este año, en lo que llevamos trabajando nosotros acá en el Hospital Regional de Pucallpa, ¿no? Bueno, yo lo que llevo trabajando en el Hospital Regional de Pucallpa, que tranquilamente me debo estar viendo por lo menos 200 casos de dengue en lo que va del año, con la vacuna, si me disminuye el 80%, solamente me hubiera visto 16 casos. Es una disminución, ya que todo el cloruro, los ABOCA, el trabajo, la cama, todo el personal disminuiría, ¿sí? Disminuiría. Entonces se dan cuenta, sí hay un efecto beneficioso justamente en el uso de la vacuna. Eficacia contra la severidad también disminuyó el 95.5%, o sea, los casos severos, les conté que una señora que hizo un caso severo, quizás esa señora no hubiera hecho el caso severo. Entonces sí hay un efecto beneficioso. ¿Qué es malo? Que esta vacuna no se pudo usar en menores de 9 años. O sea, uno de los grupos de riesgo, como hemos visto hace un momento que en la exposición, que eran los grupos extremos de la vida, no se usó. Segundo, recién se van a publicar los estudios en los mayores de 60 años. Tercero, se necesita usar 3 dosis anuales. O sea, solo se usa para personas que laboren o vivan en zonas tropicales. No es una vacuna que se usa para gente que solo va a viajar. O sea, por lo menos para viaje no va a servir. O por lo menos esta vacuna no va a servir. Y uno, el costo. Toda vacuna nueva siempre va a ser cara. Ahora, el costo será beneficioso, eso habría que evaluarlo. Bueno, estamos entrando en una era, por esta nueva pandemia que hemos tenido, en que tenemos que diagnosticar más rápido las cosas, tenemos que aprender a que no podemos quedarnos atrás y tenemos que implementar con nuevas pruebas diagnósticas moleculares, mejores pruebas de detección de anticuerpos y una mejor comprensión justamente de estos mecanismos patógenos. Pido de una vez, hago un llamado, bueno, no sé cuándo estarán viendo esta exposición para hacer quizás en 2 o 3 semanas una exposición sobre interpretación de IgM y IgG para COVID, porque es un debate muy importante, ¿no? Y sería muy interesante poder conversar de eso, justamente la interpretación de estas pruebas, ¿no? Para una mejor comprensión. Y no solamente de esto, sino también del dengue también. Y sobre todo acá en Pucallpa, ya que va a haber dengue ahora, ha habido dengue antes y siempre va a haber dengue, por lo menos por un buen tiempo. Bueno, solo me queda agradecer por la invitación, espero que les haya podido servir de algo mi exposición. Muchas gracias por su tiempo.